origen de los monstruos más famosos de Halloween. La noche del 31 de octubre se vive una de las fiestas más famosas de la cultura occidental, Halloween, que tiene como tradición disfrazarse de las criaturas más célebres del género del terror. Esta popular fiesta de la víspera del Día de Todos los Santos tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que significa fin del verano. Se trata del Año Nuevo celta, que coincide con el solsticio de otoño. Durante esta noche mágica, se creía que los muertos caminaban entre los vivos, aunque no de una manera siniestra, sino festiva. De hecho, se llevaban a cabo fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Una de las costumbres más famosas era colocar una vela en la ventana de las viviendas para que los muertos encontrasen su camino. La muerte supone, para la mente humana, una reacción natural de terror, debido al instinto de supervivencia. No obstante, el miedo viene acompañado de altas dosis de adrenalina en el cuerpo, se asocia con una experiencia muy potente y una sensación de la que muchas personas disfrutan. De ahí viene la costumbre de recrear a las criaturas más terroríficas asociadas con la muerte. Cuando llega el 31 de octubre, cada vez los aficionados a esta fiesta se esfuerzan más y más para lograr disfraces lo más realistas posibles y atemorizar a los que los rodean. Siempre desde con el objetivo de pasar un buen rato y vivir en compañía estas fuertes emociones tan humanas. Vampiro. Las criaturas vampíricas de colmillos afilados y que se dedican a alimentar de sangre ajena son figuras que han poblado el folclore popular europeo desde hace siglos. Aunque la leyenda de Drácula es una creación del escritor irlandés Bram Stoker, lo cierto es que esta figura está basada en un personaje que existió de verdad. Su nombre era Vlad Tepes, apodado el Empalador, que vivió en Rumania en el siglo XV. Su apodo hace honor a su actividad favorita, pero su crueldad también pasaba por el estrangulamiento, el vaciado de los ojos, la amputación de miembros o la castración. Este personaje pasó a la historia por su crueldad como uno de los grandes símbolos del género de terror. Zombie. Se trata de una de las criaturas más recurrentes de la fiesta de Halloween. Los zombies son, ni más ni menos, muertos vivientes, normalmente con un aspecto aterrador y en avanzado estado de descomposición. ¿En qué base se asienta esta legendaria criatura? Las raíces del mito se ubican en Haití. La cultura antigua de este rincón del planeta incluía sacrificios de jóvenes, que eran asesinados al hacerles beber una pócima venenosa. Misteriosamente, a posteriori, eran revividos gracias a unos extraños sortilegios. No obstante, al recuperar la vida no tenían control sobre sus actos, por lo que eran fácilmente sometidos y utilizados para los trabajos más duros del campo. El científico Wade Davis viajó a Haití en 1982 para certificar la existencia de estos zombies y analizar el contenido de la pócima que provocaba este extraño fenómeno. Asombrosamente, a su regreso, el científico reportó que, efectivamente, estos zombies eran reales y publicó las bases químicas y sociales de este proceso en el libro La serpiente y el arco iris. Al parecer, la explicación residía en alguna clase de planta alucinógena que era la que provocaba este extraño comportamiento en los jóvenes que eran anulados de sus capacidades. Momia. Resulta escalofriante pensar en un cadáver perfectamente conservado durante siglos. El miedo a la muerte y a la idea de que una persona fallecida hace 2 milenios vuelva a la vida es una fantasía recurrente dentro del género de terror. Las primeras momias de las que se hace referencia datan del Neolítico, cuando los pobladores de Egipto enterraban a sus muertos bajo las arenas del desierto para no desperdiciar tierra fértil. Se dieron cuenta que las condiciones climáticas y la arena actuaban de secante natural, absorbiendo los líquidos del cuerpo y conservándola de forma natural prácticamente intacto. Siglos después, la técnica se fue perfeccionando. La mejor momia conservada es la llamada Seti, que se halló en 1881 en la ribera occidental del río Nilo. De esta momia surge el imaginario de terror y en torno a las momias de la literatura y el cine. El hombre lobo, también conocido como licántropo. El hombre lobo es una criatura legendaria que tiene la forma de un ser humano, pero cambia a un monstruo lobo afectado por los rayos de la luna llena. Pero,
¿De dónde viene este conocido mito del terror? Debemos remontarnos al año 1 a.C., cuando el poeta romano Ovidio escribió la colección de poemas denominada La Metamorfosis. En el primer libro narra la historia del rey Licaón, un hombre religioso que llevó su devoción al extremo. Acabó tomando parte en sacrificios que derivaron en antropofagia. Eventualmente, Licaón ofendió a los dioses sirviéndoles carne humana para cenar. Fue entonces castigado, convirtiéndose en hombre lobo. Tras su cambio de forma, continuó con sus asesinatos humanos. Según la leyenda, Licaón acudía al bosque cada luna llena y aullaba para que Zeus le perdonara. Brujas. La primera referencia de las brujas que se tiene en la historia se sitúa en la localidad norteamericana de Salem, cercana a Boston, donde en 1692 se inició un juicio contra varios de sus vecinos acusados de practicar brujería. La denuncia la habían hecho dos niñas de 11 y 9 años, que afirmaron haber sido embrujadas por mujeres de la localidad que de noche creaban dobles de sí mismas. Hubo hasta 141 acusados, 20 de ellos fueron ejecutados y 5 de ellos fallecieron en prisión. Payasos. Si bien los payasos son elementos relacionados con la simpatía, la diversión y el mundo infantil, creados originalmente para hacer reír, recientemente se les asocia en el imaginario social con el sentimiento del terror. De hecho, el escritor Stephen King publicó en 1986 una novela llamada It, sobre una criatura milenaria que se dedicaba a aterrorizar a los seres humanos y que adoptaba la forma de un payaso. Pero, ¿de dónde viene el miedo a los payasos? Según los expertos, se debe precisamente a su aspecto, que pretende ser simpático. El maquillaje que llegan y sus rasgos faciales desproporcionados generan desconfianza, pues rompen con la imagen normal de una persona y ocultan la identidad de quien está detrás de esa máscara. Frankenstein. Este conocido personaje de terror no tiene una base real, sino que es enteramente ficticio. Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela de Mary Shelley que fue publicada en 1818. Se considera un clásico dentro del género de la novela gótica y el primer texto de ciencia ficción de la literatura. Aunque se concibe como una obra de terror, plantea dilemas morales como el hecho del hombre a crear vida artificial y las consecuencias que ello conllevaría. En el imaginario social, resulta escalofriante imaginar una criatura viva como fruto de la mezcla de diferentes partes de otros cadáveres. Pero especialmente lo es imaginar cómo se comportaría. Fantasmas. Los sucesos que más atemorizan a la mente humana son los que tienen que ver con lo paranormal, es decir, lo que tiene implicaciones con el más allá, que no podemos comprender. El primer fantasma documentado de la historia se encuentra en las cartas de Plinio el Joven, un abogado, escritor y científico de la antigua Roma, que vivió entre los años 61 y 112 después de Cristo. En sus cartas documenta una aparición fantasmal en la llamada Casa Encantada de Atenas. La describió de la siguiente manera: los anteriores propietarios huyeron presas del terror al presenciar el deambular de un supuesto espectro con apariencia de un anciano flaco, con barba larga y cabello erizado, vestido con ropas andrajosas y llevando un caminar lento y pesaroso, debido a que llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que se agitaba y sacudía, delatando su presencia desde lejos. Satanás. El enemigo de Dios, cristiano, data de las escrituras de la Biblia, y es la figura que encarna el mal por excelencia. Pero la dualidad bien-mal no aparece en las antiguas escrituras hebreas, sino que es un concepto posterior del cristianismo. Aunque se le suele representar con el aspecto de un carnero, con cuernos y cola, en las primeras referencias del demonio se le representaba de múltiples formas, lo que indica que no tenía un aspecto definido. En el imaginario del terror, Satanás es la actual representación, fruto de generaciones de artistas y escritores que fueron reinventando su imagen a lo largo del tiempo, basándose en pocos datos que aporta la Biblia sobre su aspecto. Catrina. Se trata de uno de los disfraces y maquillajes más populares de la fiesta de Halloween, y es debido a que resulta enormemente llamativo. Esta figura pertenece a la cultura popular mexicana y representa a la muerte, aunque no en un sentido tenebroso.
La primera ilustración de una Catrina tuvo lugar en 1913 en una publicación denominada Remate de Calaveras Alegres y Sandungueras, que acompañaba a un texto en tono burlón sobre la muerte. En concreto, el poema rezaba lo siguiente: las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. El texto hacía referencia a los comerciantes vendedores de garbanzos de la época, mujeres indígenas que se maquillaban en exceso para parecerse a las europeas. Desde entonces la Catrina es un símbolo de la muerte en la cultura mexicana y su llamativa imagen ha dado la vuelta al mundo como uno de los disfraces más populares en la fiesta del Día de los Muertos. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.